como son por ejemplo los mecanismos los diferentes mecanismos que las personas usan para defenderse. Recuerdo una vez que estuve allá en el seminario ayudando a un pastor, y él me contaba que su esposa le era de freno en el ministerio, porque ella era muy frecuente, se metía a su cama por cualquier asunto que la entristeciera o que la deprimía, ¿no? Sobre todo que se entristecía, y se metía en la cama, no quería hablar, no comía. El esposo venía muy amorosamente y le decía, ¿pero qué te pasa? Y yo decía, nada. Y él nuevamente le traía comida, preocupado porque ella no comía. Entonces él me dijo, mira, a ver si puedes hablar con ella. Se aísla, pasa días así metida en el cuarto, yo no me puedo apoyar en ella. Mi atención está dividida, porque si me pongo a trabajar en el ministerio, entonces ella está allí y yo también estoy preocupado por ella. Bueno, todas estas cosas. Y cuando yo conversé con ella, el Señor mostró cuál era su problema. Y cuando me di cuenta de cuál era su problema, yo le expliqué que el Señor le podía liberar de eso. Y le di toda una buena explicación acerca de cómo liberarse del asunto. Y ella, de un momento para otro, se empezó a ponerse nerviosa y las manos empezaron a temblar y empezó una sonrisa medio que asustada en su cara. Y ella me preguntaba, bueno, ¿y si yo hago eso de esa manera, realmente me voy a liberar? Yo le dije, claro que sí. Y ella dijo, así asustada, ¿y si yo me libero de eso, después con qué me voy a defender? Yo nunca usé la palabra mecanismo de defensa ni nada, pero ella misma, a través de esa expresión, fue que ella comprendió que entonces cómo se iba a defender. Y por supuesto, cuando yo le dije que Cristo era su única defensa y que ella no tenía que defenderse, entonces ella me dijo, bueno, será así, pero yo todavía no estoy lista para eso. Entonces, hay montones de cosas que es lo que yo quiero hacerle conciencia a la gente, que ocurren dentro del pueblo de Dios, del pueblo redimido de Dios, que les está impidiendo el crecimiento, les está impidiendo la madurez. Crecimiento y madurez es sinónimo. Y Dios tiene para nosotros, Dios Padre tiene para nosotros una meta, que es que todos los hijos de Dios crezcamos en el conocimiento del Mesías y que todos lleguemos a la misma unidad de la fe, a la misma estatura, la estatura de la plenitud de Cristo. Pero como una persona atada no puede llegar a esa estatura, porque hay algo que le está impidiendo poder crecer en la vida. Y esa persona está, aunque créame que aunque cuando venga a reunirse se ponga una amplia sonrisa, una máscara y todo el tiempo dice que está en victoria, pero cuando llega a su soledad, o sea, cuando yo digo su soledad no es que no haya nadie más en su casa, puede que sí, puede que no. Cuando digo a su soledad, es a su soledad, a su intimidad consigo misma. La persona lleva
una carga tan grande que por supuesto no puede crecer. Puede que conozca mucha Biblia, puede que conozca muchos versículos, muchas porciones de la Escritura, puede que ayune, puede que haga lo indecible para liberarse, y la verdad es que no se libera. Muchos pastores que llegan a ser graduados del seminario han entrado al seminario con la meta equivocada. No han entrado al seminario con la meta de capacitarse en los recursos de Dios para ejercer el ministerio del pastor, sino del pastorado, sino que van con la meta de que, bueno, si voy y adquiero más conocimiento y estoy allí, me voy a liberar. Después que yo sea un pastor, seguro que ya yo no voy a tener problemas. Y eso es, muchos de ellos están en el seminario y luego ven que no, que el seminario como tal no es el que libera. Quien libera, y vez tras vez lo voy a decir, es la verdad que nos hace libres. El Señor nos guía a toda verdad. Ahora, ¿cómo Dios hace eso? De guiar a una persona a toda verdad. Por supuesto que la palabra es la verdad, pero esto otro que quiero decir también es cierto. Cuando una persona está muy atada, ni puede entender la Biblia. Un ejemplo, una persona atada, ¿cómo entendería que esté luchando, tiene miedo a Satanás, le ocurren cosas por la noche cuando va a dormir, no puede conciliar el sueño porque sufre diferentes ataques de las tinieblas y no sabe cómo luchar contra eso? Una persona así y que esté con muchos tipos de atadura en su vida, ¿cómo entiende un versículo de la Escritura en Romanos que dice: ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Bueno, me he encontrado muchos cristianos que esa porción, como para ellos Satanás es muy real, pues ellos entienden así esta porción. ¿Quién condenará a los escogidos o a los hijos de Dios? ¿Quién los condenará? Ellos mismos se responden en su mente: Satanás. O sea, ellos ni pueden entender que en todo el contexto lo que está diciendo es que ni siquiera Satanás. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque todo ese capítulo de lo que habla es de eso. En Romanos 8 dice que nadie puede condenar a los hijos de Dios. Y sin embargo, ellos cuando leen la Escritura, vez tras vez dicen eso. ¿Por qué? Porque al no tener problemas resueltos en su vida y al tener tantos conflictos espirituales y al tener también tantas ataduras, ligaduras de las cuales no se han soltado, pues ellos piensan que ellos no se ven con su identidad en Cristo y ellos se ven todo el tiempo a merced de Satanás. Entonces, para ellos Satanás es un Dios grande, es un Dios, lo ven como si fuera un Dios grande, con el mismo poder y los mismos atributos de Dios, y ellos se ven como una víctima indefensa. Por lo tanto, cuando ellos leen esa Escritura, ellos van en sus mentes y en sus corazones a decir: Satanás sí me puede condenar. Satanás condena, pero cuando dice la Escritura, ¿quién condenará? Es diciendo que Satanás no tiene derecho legal para condenarnos. Él claro que lo va a hacer, porque él es el que condena, él es el acusador, pero eso no quiere decir que tiene derecho legal para hacerlo. Aunque él lo haga, eso no debe surtir ningún efecto sobre el Hijo de Dios. Pero la verdad es que un Hijo de Dios atado ni puede entender la Escritura acerca de su identidad, ni puede entender la Escritura acerca
de la obra de la cruz a profundidad, ni puede entender la Escritura a profundidad acerca de Dios. Entonces, el ministerio de la consejería mira más bien hacia atrás, hacia el momento en que la persona quedó atada. Puede ser un pasado cercano o puede ser un pasado lejano, pero en el momento en que entró la atadura, en el momento en que eso llegó a la vida de la persona y la persona no se ha podido desligar de eso. Entonces, el ministerio de la consejería mira hacia atrás, hacia lo que pasó, aunque haya pasado ayer, pero ya eso está en pasado. El ministerio de la consejería es la que trata de dar la llave, el recurso a la persona atada. Mira, esta es la solución para que la persona pueda salir y disfrutar de la libertad con que ya Cristo le hizo libre. La libertad para andar en la luz, la libertad para andar en sus caminos, la libertad para andar en las obras que el Señor preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviéramos en ella. Entonces, la consejería bíblica mira hacia atrás para ayudar a la persona a desligarse de pesos, a desligarse de cosas a las que se ha quedado atada. Cuando nosotros miramos allí en la carta a los hebreos, el autor de la carta a los hebreos le está diciendo a ellos que debiendo muchos de ellos ser ya maestros, tienen necesidad de volver a los primeros rudimentos. Dentro de estos primeros rudimentos se menciona uno que se llama el arrepentimiento de obras muertas. A ver, ¿por qué? Porque eso es tan importante, aunque a cualquiera le parezca que es un asunto de menor importancia. Porque es catastrófico que las congregaciones pueden pasar 15, 20 años y muchas veces están en las mismas enseñanzas básicas y no pueden pasar hacia adelante a lo que es darle el alimento sólido y profundo de las Escrituras. Y cuando uno mira las enseñanzas que se dan en las congregaciones, en muchas congregaciones alrededor del mundo, se da todo el tiempo enseñanza que no es alimento sólido, sino que empiezan con alimento, leche, vamos, como lo califica el autor de la carta a los hebreos, empiezan con leche y después más leche y después más leche y nunca se llega al alimento sólido. ¿Y qué se tiene aquí por leche en los primeros versículos de Hebreo? Por tanto, Hebreos 6, por tanto 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, los rudimentos, los primeros fundamentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez, al crecimiento, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo eso que viene ahí es importante, pero todo eso es primero, los primeros rudimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces las iglesias están mucho tiempo en los primeros rudimentos y no pueden pasar al alimento sólido
porque no se trabaja a profundidad en esto. Por ejemplo, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento de obras muertas debería ser así que una persona cuando se convierta, una de las primeras cosas que haga, porque ahí lo dice, que está dentro de los primeros rudimentos, es el arrepentimiento de obras muertas. Yo puedo hacer una oración, oh Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Sí, sí, eso es una cosa muy general, pero luego hay que entrar la persona a trabajar a profundidad en esa área para quedar totalmente en la capacidad de caminar en libertad. O sea, no es solamente hacer una oración, oh, yo me arrepiento de mis obras, no. Es bueno ir y ver de una manera concreta de qué mentiras me tengo que liberar, qué mentiras he abrazado en mi vida. ¿Por qué?